Hola a todos. Para este ramo de historia eclesiástica me corresponde hablar acerca de Ignacio de Antioquía. Para comenzar, voy a referirme a algunos aspectos relacionados al contexto de Ignacio de Antioquía que nos van a permitir comprender varios aspectos de su vida y obra que tienen que ver con situaciones y circunstancias históricas, políticas, que en este caso dentro de los padres de la iglesia y las agrupaciones, o cómo se agrupan los padres de la iglesia, correspondería a situarlo dentro de los denominados padres apostólicos o postapostólicos que se desenvuelven entre el año 95 al año 150 después de Cristo. A partir del año 140, el enfoque de los padres estas personas ya de mayor relevancia como padres de la iglesia se les denomina apologistas. A partir del año 180 como padres polemistas, y desde el año 225 al año 460 después de Cristo se les denomina teólogos científicos, ¿ya? Para poder situarlos en esa etapa de la historia. ¿Cuál era el contexto histórico de los padres apostólicos, ¿ya? De este primer grupo? Ellos convivieron desde el inicio de sus ministerios y tuvieron que confrontar circunstancias bajo distintos emperadores que se fueron sucediendo durante este periodo, de los cuales a partir del año 71 estaba el emperador Domiciano, luego el emperador Nerva, luego el emperador Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, que en el caso de Ignacio fue circunstancialmente el emperador Trajano quien estaba gobernando el Imperio Romano en el momento en que se suceden los hechos de mayor connotación y relevancia en la vida de Ignacio de Antioquía. ¿Cómo estaba constituido geográficamente el Imperio Romano en ese momento? Todo lo que estamos viendo en verde era lo que estaba ocurriendo en los primeros años de Ignacio de Antioquía, y posteriormente lo que vemos en naranjo eran los territorios que se iban sumando o estaban siendo conquistados o estaban siendo dominados por el Imperio Romano, y posteriormente estaban enfocándose más hacia el oriente, ¿cierto? Como ya habíamos visto en alguna de las clases de este mismo ramo, que corresponde ya a lo que eran territorios más orientales, ¿verdad? Y es un momento muy glorioso dentro del Imperio Romano, por lo cual las figuras de los emperadores y su rol como autoatribuirse una personificación de deidades, eh, cobra mucho mayor relevancia al momento de las creencias cristianas que no están dispuestas a reconocer eh, en estas personas algún atributo divino, ¿ya? Ni menos también reconocerlos como dioses, ¿ya? Respecto a cuáles eran los padres contemporáneos dentro de esta introducción que se produce también en este mismo ramo, en donde ya comenzamos a ver el panorama de los hechos que ocurren paralelamente en el mismo contexto, pero quizás en distintos espacios geográficos, en distintas realidades, están ocurriendo cosas simultáneas. También hay padres que son contemporáneos a Ignacio de Antioquía, que en este caso en Roma estaban ocurriendo algunos hechos en fechas bastante cercanas por parte de Clemente. Ya conocemos a Clemente de Roma, tenemos a Hermas, que sucede a la obra de Clemente de Roma, tenemos a Papeas en Asia Menor, que es lo que corresponde al norte de Siria, en la zona que es conocida como Turquía hoy en día, y algunos escritos que no se conoce concretamente quiénes fueron sus autores, si personas en particular o también grupos de líderes cristianos, como la Didache, que es en Alejandría, y la Epístola de Bernabé en Alejandría, que ya estamos al sur en la costa sur del mar Mediterráneo, un poquito al poniente de Egipto, y Policarpo de Esmirna también, que es de hecho es un amigo muy cercano y muy querido de Ignacio de Antioquía, que está en Asia Menor, es decir, en lo que yo les acabo de escribir como Turquía actualmente.
Nos vamos de lleno a la vida de Ignacio de Antioquía. Su nombre ya proviene de la palabra ignis, que significa lleno de fuego. Ya él asimismo se denomina como Teóforos o Teóforos, que en este caso se pasaría a autodenominar como el portador de Dios, es decir, él como un mensajero, un enviado que lleva la verdad de Dios, y así lo hace ver hasta el final de sus días. Ya eso está revelado a través de distintas fuentes, ya que provienen desde sus propias cartas, sus propios escritos. Hay escritos de Policarpo también, en donde se refiere a su amigo Ignacio. Hay un historiador también en el siglo X de Simeón de Metafrastes, también de Jerónimo y Eusebio. ¿Y por qué puse esta foto de Jesús con el niño? Porque uno de los aspectos cuando uno comienza a investigar la historia de Ignacio de Antioquía y va de los medios más masivos a los más especializados, es esa leyenda que promovió y se atribuye a Simeón de Metafastes, que fue el que promovió esa creencia de que Ignacio de Antioquía fue el niño que Jesús puso en medio en Mateo 18 para ponerlo como un ejemplo de quienes entrarían al reino de los cielos, lo cual fue perdiendo fuerza, ya que los momentos en que estas historias ocurren no coinciden en su fecha, ya que el nacimiento de San Ignacio de Antioquía estaría correspondiendo entre el año 30 y 35, cuando ya Jesús hubiese sido ya crucificado y resucitado y ascendido a los cielos. Por lo tanto, no es un antecedente que sea relevante para la historia de Ignacio. ¿Ya? No pasa más allá de una leyenda. Un aspecto importante también de su vida es que Ignacio y Policarpo fueron ambos discípulos directos de Juan, ¿ya? Del apóstol Juan. Y en el caso de Ignacio, fue un obispo de la iglesia de Antioquía de Siria, que es la capital de Siria en ese minuto, entre el año 70 al año 107, durante estos 40 años, que fueron designados inicialmente directamente por el apóstol Pedro. Es decir, el contacto que tiene Ignacio es directamente con ambos apóstoles, ya con Pedro y con Juan. ¿Cuáles son los principales principios que son enfatizados en sus cartas? ¿Ya? La obra más conocida de Ignacio de Antioquía tiene referencia a ese viaje que él realiza desde Antioquía hasta Roma para sufrir su martirio. Ahí ocurre lo más conocido, en realidad, de la historia de Ignacio de Antioquía. No hay mayor antecedentes respecto a su ministerio como obispo, pero sí se pueden desprender o se pueden de alguna forma relacionar algunos aspectos de dicho ministerio con lo que él escribe en estas 7 cartas que son escritas durante ese viaje que realiza hacia su martirio en el circo romano, donde es devorado por estas bestias salvajes. Y en estas cartas se centra fundamentalmente en ciertos principios, ya que son reforzados y son enfatizados a las distintas iglesias donde él va a destinar estas cartas. Él escribe estas 7 cartas, primero Éfeso, Magnesia, Tralles y Roma, que las escribe en una primera parada dentro de su viaje, que ya voy a mostrarles cómo fue esa ruta, y posteriormente en una segunda detención escribe las cartas a Filadelfia, a la gente a los cristianos de Esmirna, y una carta personal a Policarpo de Esmirna. ¿Ya? ¿Cuáles son los principios generales en los cuales se centran estas cartas? Es primero que nada, un hecho muy relevante, es advertir, ¿ya?, a todos los cristianos que circundan esa área de Asia Menor especialmente, acerca de las falsas doctrinas, especialmente el docetismo, que era y según los investigadores atribuyen que fue una de las principales causas por las cuales pudo haber sido llevado a interrogatorio y a juicio
a Ignacio de Antioquía, ya que el docetismo era una creencia muy, muy arraigada en los judíos de esa época, ¿ya? Entonces se habla incluso en algunas lecturas que pude encontrar por ahí de que se le denomina incluso hasta de antisemita, es decir, de antijudío, pero no es necesariamente que estaba en contra de los judíos propiamente tal, sino que de las creencias de que los judaizantes estaban adoptando acerca de la falsedad de que Cristo haya tenido una realidad corporal. ¿Ya? Es decir, el docetismo habla acerca de que Cristo, y era la creencia en ese minuto, y que estaba tratando de invadir el mundo de los cristianos, de que Jesús no era más que una imagen, que no era corporal, y que interactuó con la humanidad, pero que no tuvo sufrimiento ni tuvo aspectos humanos dentro de su existencia, lo cual él categóricamente refutaba y advertía a las iglesias a través de sus cartas, y entendemos que lo hizo fuertemente durante su ministerio de obispado en Antioquía, lo cual radicalizó las posiciones con los judaizantes y pudo tomarse como antecedente para llevarlo a la justicia, y que posteriormente fue causa de su condena al confrontarlo también, obviamente, como lo hicieron muchos de los mártires, la negación a reconocer en el emperador atributos divinos. Otros aspectos que son muy notorios en sus cartas y que son también unánimes en los distintos escritos es acerca de la unidad de la iglesia. Eh, Él se enfatiza mucho en que la permanencia en la unidad, en la armonía de la iglesia es fundamental para la convivencia y el desarrollo de la vida cristiana. Así como también el otro principio que él también enfatiza y fortalece mucho es la obediencia a los obispos y a la estructura de gobierno de la iglesia. Es una persona que se refiere ya concretamente a una cabeza, a un cuerpo de diáconos, a un cuerpo de presbíteros, a la sujeción de esta estructura, y también es la persona que habla concretamente de la Iglesia Católica como la Iglesia universal, es decir, que esta estructura de gobierno, de organización y de liderazgo de la Iglesia no es algo particular para una iglesia, sino que es en general para todo el cuerpo de cristianos que en ese minuto estaban en pleno desarrollo. Y el último punto que también, o principio, que también es una forma de inspirar a otros a poder mantenerse fuertemente en la fe y no negar la fe y ser valientes en este legado, es la gloria del martirio. Es decir, que ha enfatizado cómo él se toma con gozo, con alegría, con esperanza, el hecho de que su martirio era un camino también para glorificar a Dios. Ya una vez eh, revisado estas cartas, podemos ver que concuerdan en estos 4 principios elementales con las singularidades de cada iglesia, que las vamos a pasar a detallar a grandes rasgos al final de la presentación. Respecto al viaje, ¿cómo fue esa ruta hacia el martirio de Ignacio? Tenemos por el este la ciudad de Antioquía, en donde él se embarca, ¿cierto? Y está custodiado por estos guardias a los cuales él se refiere, que en sus mismos escritos se refiere como bestias salvajes o como leopardos que están día y noche a su alrededor, y en la medida que él amablemente les trata, ellos más duramente le tratan a él. Eh, a modo personal o como comentario personal, y comprendiendo cuál es el plan, o tratando de comprender cuál es el plan soberano de Dios para la vida de Ignacio y cómo él es usado como instrumento, si no hay un antecedente tan categórico acerca de el valor que tiene. Sin duda tuvo valor, pero que no hay mayores antecedentes acerca del ministerio de obispado de Ignacio, pero sí de las cartas que él escribió. Entendemos que dicho proceso o dicha ruta generó un propósito que se transmitió hasta el día de hoy, muy valioso para el fortalecimiento de la iglesia en toda esa área, ya que esa dureza de ese viaje permitió que él pudiese reflexionar a fondo
acerca de cuáles eran las necesidades prioritarias espirituales de dichas iglesias y que lo llevó a escribir estas cartas. Un dato al margen tiene que ver con que estas personas de connotación, como Ignacio, que era una persona conocida y obispo era una persona relevante socialmente, también era un espectáculo, ¿ya? Ver el conocer y alimentaba el morbo de la sociedad, ver una persona que iba en ese camino hacia ser devorado por esas bestias salvajes. Y de hecho se llenaba el teatro o el circo romano para poder presenciar ese hecho y la gente se gozaba de ver ese tipo de espectáculos. Por lo mismo, él en esa parada que hace en Esmirna, que es la primera parada en donde escribe las primeras 4 cartas, él es visitado por muchas personas. Hay singularidades que también las comentó la profesora en clase, que no existía necesariamente el hecho de que si una persona era identificada como cristiano la mataban automáticamente, sino que también había situaciones en donde se les permitía a él recibir visitas, predicar el evangelio. Entonces, en el tiempo, en los días que estuvo en Esmirna, él pudo escribir estas cartas. Las iglesias aledañas o cercanas enviaban cuerpos de diáconos, enviaban a sus presbíteros, a sus obispos, enviaban emisarios para poder visitarle, para poder animarle, para poder también recibir la exhortación de la palabra que también de manera verbal la transmitía Ignacio para poder seguir fortaleciendo a dichas iglesias. Es muy relevante el hecho de que cuando se detiene en ese minuto, él se entera de que, más bien él sabe que hay en Roma cristianos que han alcanzado posiciones de mucha influencia política y social en el círculo político más cercano al César y que podrían estar de alguna forma eh, queriendo intervenir para que no sea efectivo la condena y el martirio de Ignacio, es decir, que evite pasar por el circo y que se salve de dicha condición. Por lo tanto, él escribe esa carta a los romanos que hay dos personas, dos personas que van y se anticipan en este viaje y llegan antes a Roma para advertirles que no hagan tal, sino que lo dejen que él pueda cumplir este ministerio y esta muerte gloriosa para Cristo. ¿Ya? Por eso es que el principal enfoque que tiene esa carta a Roma es para esa iglesia, para que no impidan de que lo que Dios ya había establecido y determinado se cumpla. Además de las otras cartas que él escribe a las iglesias que están en ese contexto, digamos, de cercanía. Luego parten a Tralles, a Nápoles y a Filipos. Son detenciones que de alguna forma en algunos momentos están presionadas por ya acelerar el paso y que no ocurra algo que impida de que Ignacio llegue en las mejores condiciones al circo romano. ¿Ya? Luego de haber estado en Tralles y una breve parada en Nápoles y Filipos, hacen un recorrido por tierra hasta Epidamno y luego se embarcan para la última etapa, llegar a Roma. Ese es el recorrido que se describe del martirio de Ignacio. ¿Cuáles son las temáticas de sus cartas? Aquí pasamos al hecho de alguna forma más conocido y más concreto y cuyos antecedentes llegan hasta nuestras manos al día de hoy sobre sus cartas. ¿Ya? Sus cartas tienen mucha similitud en su estilo literario a lo que escribe, a cómo escribe Pablo, a cómo escribe Pedro y los otros apóstoles. Vemos mucha similitud, por lo tanto, muchas de estas cartas en algunos minutos, en algunos momentos de la historia, fueron considerados como parte de la escritura, pero después, posteriormente, fueron filtrados y no reconocidos como dentro del canon bíblico. ¿Ya? Pero no obstante tuvieron una utilidad importante para las comunidades cristianas de aquella época. La carta a los Efesios fundamentalmente se enfoca en exhortar a la armonía de los
de la congregación con sus obispos y con sus ancianos, ¿ya? Él les exhorta a que mantengan el hábito de congregarse, a vivir en mansedumbre y humildad, es decir, eso es un consejo que es casi permanente eh, no tanto para Ignacio, sino que en el contexto en donde hay mucha confrontación, es decir, ante la amenaza y la presión constante que había sobre los cristianos, siempre la iglesia es llamada a vivir en mansedumbre, en humildad, incluso en sufrir las injurias sin murmuraciones, es decir, a mantenerse fielmente confiando en el plan soberano de Dios. También destaca a esta iglesia como una iglesia que es celosa de mantener la sana doctrina y de estar en contra de la herejía. Les recuerda que también todo lo que ellos hagan deben hacerlo por Jesucristo, ya no para ser vistos ni no para alcanzar alguna otra posición, ya sea política o de influencia, en fin. Y ellos, en esta visita que también hacen personas de esta iglesia cuando él está atracando ahí en Esmirna, también los reconoce como compañeros de viaje en su camino a Dios. Él traza este viaje desde Antioquía hasta Roma como su encuentro hacia Dios, ¿ya? Y que dice que llevan a Dios en su pecho, es decir, es como la visita de Dios de ánimo mientras él va camino hacia la gloria de esa muerte de martirio. Posteriormente, en las cartas, ambas cartas que él escribe tanto a los magnesios como a los trayenses, que las escribe también en ese mismo lugar, estas dos cartas contienen bastante similitud en cuanto a las advertencias sobre el docetismo, que ya lo expliqué, y de cuidarse, de guardarse de esa creencia, ya esta doctrina que negaba la realidad del cuerpo de Cristo y su vida humana. También él habló acerca de la limpieza de corazón, que el que está dentro de la congregación, es decir, tiene mucho que ver con quien está dentro del cuerpo de Cristo, está limpio y el que está fuera de él no está limpio. Y eso conlleva a que deben estar sujetos a sus obispos, es decir, no rebelarse ni separarse de la autoridad de los obispos ni del cuerpo de presbíteros y diáconos, ya que eso no les consideraría como una persona que está limpia. Respecto a la carta de los romanos, que también fue escrita en esa misma parada, él escribe contra aquellas personas que estaban sembrando algunas discordias en la comunidad cristiana de Roma y reafirma vigorosa y repetidamente el rol insustituible del obispo, perdón, que es un signo de la unidad de la iglesia local, es decir, aquellas iglesias que estaban ordenaditas, por decirlo así, tenían la figura del obispado y esta estructura de gobierno de la iglesia muy bien delimitada, muy bien marcada, y por lo cual él lo enfatiza como algo necesario para promover la santidad de sus miembros, ¿ya? Y suplica, y es lo que comenté en un principio, que él suplica para que no impidan que él gane su corona a través de esta muerte, a través de este martirio. ¿Ya? Es decir, que no detengan lo que Dios ya había determinado a través de ese juicio. Luego, escribe más adelante en la carta a los esmirnios y advierte nuevamente contra los docetistas. No olvidemos que había yo puesto algunos principios generales y esos se van fortaleciendo y enfatizando transversalmente en sus cartas y advierte justamente contra esta herejía. También les prohíbe todo trato con esos falsos maestros y solo les permite orar. Es decir, a diferencia de los apologistas que tienen una posición más confrontacional en donde contraargumentan y se desarrolla mucho más teología, que es lo que posteriormente se conoce en este grupo de padres más teólogos, ¿cierto? En ese minuto le dice y le aconseja y exhorta a los cristianos a no tener esta interacción con estos falsos maestros porque entendemos que no estaban los elementos suficientes en cuanto a la argumentación, en cuanto a los principios de la fe, en cuanto a la escritura, elementos teológicos que pudiesen darle una fortaleza a los argumentos que ellos pudiesen contender contra esos judaizantes que promovían estas herejías.
Luego hay una carta personal a Policarpo de Esmirna, ya su amigo personal, con quien fue condiscípulo del apóstol Juan, y su objetivo es transmitirle algunos consejos. A través de la misma carta se evidencia un reconocimiento hacia Policarpo como un escritor mucho mayor que él y lo exhorta a trabajar por Cristo, a reprimir las falsas enseñanzas. No olvidemos que es uno de sus ejes fundamentales de enseñanza. A cuidar de las viudas. No olvidemos también que muchas veces los cristianos fueron acusados, partió en los hechos, cuando nosotros vemos los hechos, que fueron acusados de que descuidar a la vida. Entonces, no se olviden de que eso todavía es una misión que debe permanecer por siempre, que es a cuidar de las personas desamparadas, y en este caso eran las viudas, también a mantener con frecuencia la congregación, es decir, que normalmente se sigan congregando con normalidad y con frecuencia, y le recuerda que la medida de los trabajos será la de su recompensa, ¿ya? También pidió a Policarpo, como él ya estaba a puertas de su muerte, que escribiera también a las iglesias en su nombre. Es decir, él recibe también una visita personal de Policarpo cuando él atraca en Esmirna, y entiende y le transmite tanto verbalmente como y queda, digamos, en evidencia a través de esta carta, de que él lleva en su corazón o sienta en su corazón la necesidad de que Policarpo continúe y siga diseminando esta palabra que él transmite a través de sus cartas. Luego viene la carta a los Filadelfios, en la cual él destaca a su obispo, el cual reconoce en él un buen ministerio desarrollado en esa congregación. También les vuelve y les ruega, ya no olvidemos que él lo lleva muy en mente de estar con esa punta de lanza de evitar la herejía, ¿ya? Los exhorta a permanecer unidos en Cristo y enfatiza nuevamente la estructura eclesiástica a través de definir que hay un altar, un obispo, un cuerpo de presbíteros y diáconos.